Bueno, vamos a empezar con una idea que seguro que a más de uno le suena familiar. A ver. Un dolor físico. Una hernia discal, por ejemplo. O una contractura de esas que no se van. Uf, sí. Lo normal es pensar que es un problema, pues, mecánico, que hemos hecho un mal gesto. Claro, lo típico. Pero, ¿y si esa hernia estuviera en realidad contando una historia? Una historia sobre nuestra vida emocional secreta. Es una idea que le da la vuelta a todo, la verdad. Porque nos obliga a buscar la causa no en la espalda, sino en un sitio mucho más profundo, en nuestro mundo interior. Justo. Y para explorar esta conexión, vamos a analizar a fondo dos textos muy curiosos de Ricardo Milanés. Ajá. Uno es una conversación que tuvo con su antiguo catedrático de anatomía, un tal don Manuel Martínez. Y el otro son fragmentos de un libro con un título que ya promete, El Códice de la Verticalidad. Son dos textos que en la forma no tienen nada que ver, ¿eh? Uno es un diálogo casi filosófico y el otro es, bueno, es pura poesía espiritual. Pero que al final te llevan al mismo sitio. Exactamente, al mismo sitio. Pues esa es nuestra misión hoy. Vamos a ver a dónde nos llevan. Intentaremos desenredar ese hilo que proponen entre nuestros conflictos internos, la enfermedad física y, bueno, una analogía alucinante que compara cómo funcionamos por dentro con una universidad. Menudo plan. Vale, pues entremos en materia. La conversación empieza con el catedrático, con don Manuel, poniendo las cartas sobre la mesa. Sí. Dice que, para él, hay dos motivos por los que aparece una hernia discal. El primero es el de siempre. Un accidente, un golpe, lo típico. La causa mecánica, la que te explicaría cualquier traumatólogo, vaya. Pero es la segunda causa la que de verdad abre el melón. A ver, De Manuel dice que el otro gran origen son las emociones y describe una especie de efecto dominó que es fascinante. un efecto dominó. Sí. Según él, un caos emocional, pero sostenido en el tiempo, pone en alerta al sistema nervioso y este, a su vez, provoca como pequeñas convulsiones en las vísceras, una especie de tormenta silenciosa por dentro. O sea que, según esta idea, una hernia no empieza en la columna, No, sino en el estómago o en el hígado, por ejemplo. exactamente. Esa tensión interna en los órganos es la que poco a poco va deformando la estructura del esqueleto desde dentro hacia afuera. Vaya, Tira de la columna, la fuerza, y con el tiempo los discos se desgastan y ¡pum! Hernia. Es una visión completamente distinta. desde luego. De hecho, usa una frase muy potente para describir las contracturas, las tensiones musculares. Dice que son el grito de la carne. El grito de la carne. Sí, como la señal de alarma final de un problema que empezó mucho antes y en otro lugar. Y el autor del texto, Ricardo Milanés, que era su alumno, escucha esto y en lugar de rebatirlo, dobla la apuesta. Sí, sí. Dice que está de acuerdo, pero que hay otra pieza en el puzzle. Los líquidos del cuerpo. Así es. Y esto es clave. Milanés se centra en el sistema linfático. Argumenta que las emociones desbocadas, si además van acompañadas de una mala respiración, desequilibran por completo este sistema. A ver, para que nos hagamos una idea, tenemos tres tuberías principales en el cuerpo, ¿no? Eso es, la sangre arterial, que lleva nutrientes, la venosa, que recoge desechos, y la linfa. Y la linfa es como el sistema de alcantarillado y limpieza del cuerpo. Esa es la imagen perfecta. Ahora imagina que ese sistema de limpieza se atasca. Milanés dice que el estrés emocional crónico es como echar constantemente porquería a esas tuberías. Al principio no se nota, pero con el tiempo todo se congestiona. Los órganos, que serían como los barrios de esa ciudad, empiezan a inundarse de toxinas. Y de ahí el colapso. Y de ahí el colapso, la enfermedad. Son dos visiones que se complementan, ¿sabes? La del catedrático es más estructural, más nerviosa, y la de Milanés es más fluida, más química. Pero las dos apuntan al mismo culpable, el conflicto emocional no resuelto. Claro, el catedrático escucha todo esto y reacciona como lo haría cualquiera con una mente científica, con escepticismo. Normal. Su argumento es muy de andar por casa. Dice, vamos a ver, con la vida que llevamos, ¿quién puede tener un equilibrio mente-emociones? Es imposible. Y es ahí cuando Milanés saca la artillería pesada. Con una cita, al parecer, de García Márquez, que lo cambia todo. Es el punto de inflexión de la charla, sin duda. La cita dice: los hombres y mujeres tienen tres vidas, una la pública, otra la primada y la otra la secreta. Pública, privada y secreta.
La clave no es solo que existan, sino la relación que hay entre ellas. A ver, creo que entiendo la pública, el trabajo, lo que proyectamos, y la privada, la familia, los amigos íntimos. Pero no estoy seguro de pillar la diferencia entre la privada y la secreta. Es una muy buena pregunta. Si tengo un problema con mi pareja y no se lo cuento a mis amigos, ¿eso es privado o secreto? Pues ahí está el quid de la cuestión. En esta visión, la vida privada sería la discusión que tienes con tu pareja, lo que ocurre. Vale. La vida secreta es por qué esa discusión te afecta como te afecta. Es la herida oculta que se activa. Quizá un miedo al abandono que viene de la infancia y que nunca le has confesado a nadie, ni siquiera a ti mismo. Ah, La vida secreta es la raíz oculta del conflicto, el motor que nadie ve. o sea, es el sótano donde guardamos todo lo que no queremos mirar. Exacto. Y la teoría que expone Milanés es que la vida pública se apoya en la privada, pero las dos se sostienen sobre los cimientos de esa vida secreta. Es ahí, en la oscuridad de ese sótano, donde se cocinan los conflictos de verdad. Y son esos conflictos los que, volviendo al principio, Exacto. Los que generan la tensión que acaba gritando a través de la carne en forma de enfermedad. entonces la solución que se propone no es cambiar de trabajo o de pareja, No. sino bajar al sótano y poner orden. Justo. La sanación de verdad, según este texto, implica actuar en ese nivel secreto. Y la herramienta para hacerlo es lo que llama las rectas relaciones humanas, que no es simplemente ser educado, sino poder interactuar con los demás desde un lugar de paz interior, después de haber hecho las paces con los fantasmas de tu propio sótano. Y mientras escuchaba todo esto, el catedrático, don Manuel, de repente conecta los puntos con su propio mundo. Sí, le hace clic algo. Se queja del caos que vive cada día en la universidad, los alumnos protestando, los profesores a la gresca, el claustro dividido. Y en mitad de la queja, se le enciende una bombilla y traza en el aire una metáfora increíble. Este es el corazón de la conversación. Compara la estructura de la universidad con la anatomía oculta de una persona. Y lo clava. A ver, Dice, el rector, el que tiene la última palabra y marca el rumbo, es el yo, el espíritu, la voluntad, el que manda. el que debería mandar. Luego el claustro, ese consejo de profesores sabios que asesora al rector, sería la conciencia, que el texto identifica con el alma, es la brújula moral. Vale. Los profesores, que son los que transmiten las ideas y el conocimiento, serían la mente. Espera, déjame adivinar. Los alumnos son las emociones. Ahí está. El texto los describe como auténtica y pura efervescencia. Y me parece una definición perfecta. Me recuerda a la energía de un adolescente. Caótica, a veces destructiva, pero es pura potencia. Sin ellos, la universidad estaría muerta. Exacto. No se trata de reprimir las emociones, sino de encauzarlas. Un buen profesorado, una mente clara, puede convertir esa efervescencia en genialidad. Y aquí viene el eureka de la analogía. Ya lo veo. Lo que está diciendo es que la mayoría vivimos con nuestra universidad interior en un estado de huelga permanente. Totalmente. Los alumnos, las emociones, están descontrolados quemando papeleras por los pasillos. Los profesores, la mente, no saben qué hacer o se contradicen. Y el rector, nuestra voluntad, está encerrado en su despacho, superado por la situación. Es una imagen perfecta. Por eso estamos agotados y nos rompemos físicamente. Esa es la imagen exacta. Una huelga de alumnos ignorada por un rectorado que no sabe cómo gestionar el conflicto. La hernia discal es la factura de ese caos institucional interno. La universidad se cae a pedazos. Vale, la analogía es brutal, la compro. Ahora, si mi rector interior es un desastre y los alumnos están fuera de control, ¿por dónde narices empiezo a poner orden? Me siento un poco perdido. Esa es la pregunta del millón, claro. Y la respuesta nos la da el segundo texto, el Códice de la Verticalidad, que justo empieza explicando por qué estamos en ese caos. Habla de lo que llama la trampa de la horizontalidad. Suena a concepto de autoayuda, pero ¿qué significa en realidad? Es algo que hacemos todos los días. La horizontalidad es nuestra tendencia a engancharnos a la energía de los demás. Alguien llega enfadado y nos contagiamos de su enfado. Ya. Alguien está triste y nos metemos en su pozo. Nos fusionamos con la emoción del otro y perdemos nuestro centro. Me siento totalmente identificado. Es como entrar en Twitter. Totalmente.
Llegas tranquilo a lo tuyo y a los 5 minutos estás cabreadísimo por algo que ha dicho alguien a quien no conoces sobre un tema que en el fondo te daba igual. Y sales de ahí agotado. Sales de ahí y te sientes vacío, agotado, como si te hubieran arrastrado por el barro. Ese es el ejemplo perfecto de la trampa de la horizontalidad en el siglo XXI. El texto lo describe de una forma muy poética. Dice que nos convertimos en hojas secas arrastradas por vientos ajenos. Hojas secas. Ese ruido constante, esa reacción en cadena, es lo que impide que escuchemos la voz del claustro, de nuestra conciencia. Entendido. Somos hojas secas. ¿Y cuál es la alternativa? Supongo que la verticalidad del título. Exacto. Propone un movimiento completamente opuesto. En lugar de ir hacia los lados, enganchándonos a todo, hacer un movimiento hacia adentro y hacia arriba. Hacia adentro y hacia arriba. Es un acto de voluntad consciente. La instrucción que da el texto es muy concreta. Debes mantener la realidad en el centro de tu cerebro. Es como un anclaje. Y al hacer eso, al anclarte en tu eje, ¿qué pasa? Pues que le abres la puerta al alma, al claustro de sabios, para que, por así decirlo, te envíe un chute de energía, un rayo de luz pura, directo al corazón. Ajá. Dejas de ser reactivo y empiezas a ser emanativo. Emanativo, otra palabra que suena un poco etérea. ¿A qué te refieres en la práctica? Es como esa gente que entra en una habitación tensa y sin decir ni mu, parece que todo se calma a su alrededor. Justo eso. Esa persona no está reaccionando a la tensión del ambiente, está proyectando su propio estado de equilibrio. Eso es emanar. Es dejar de ser un termómetro que se limita a reflejar la temperatura de los demás y convertirte en un termostato que establece su propia temperatura. Me gusta esa imagen. Y se crea una imagen muy bonita, una cruz de luz. La vida baja verticalmente del alma al corazón y desde ese corazón centrado la energía se irradia horizontalmente hacia los demás. Dejas de ser una hoja seca y te conviertes en un árbol. Vale, ahora lo pillo. Y el texto dice que esto es la base de las rectas relaciones humanas. Relacionarte desde tu centro, no desde el caos del otro. Eso es. Ahora, esto es muy bonito en teoría, pero la vida duele. El texto habla del dolor, de la soledad. ¿Cómo encaja eso con ser un árbol que irradia luz? No lo ignora, al contrario, se mete de lleno. Y lo hace con una paradoja sobre el fuego que es una maravilla. A ver. La idea es que el dolor, la soledad, el sufrimiento, son como un viento huracanado que amenaza con apagar esa pequeña llamita de luz que todos tenemos en el corazón. Y el instinto es protegerla. Claro, acurrucarnos que no se apague. Pero ahí está el truco, supongo. Ahí está. La paradoja del fuego es que se alimenta del oxígeno que trae el viento. Ah, claro. Así que el mismo impulso que parece que va a destruirte, el viento del dolor, en realidad lleva el combustible para hacer tu llama más grande y brillante. ¡Ostras! La propuesta es radical. No huyas del dolor. Úsalo. Deja que ese viento avive tu fuego interior hasta que tu pequeña llama se convierta en una antorcha que ilumine el camino a los demás. Es pura alquimia emocional. Transformar el dolor en luz suena a un nivel de desarrollo personal al alcance de muy pocos, la verdad. ¿Hay alguna forma de empezar, algo más práctico? Sí, el texto acaba con un ejercicio muy concreto que llama la práctica de la vacuidad. La vacuidad. Suena complicado. Suena, pero la idea es simple. Son varias instrucciones. La primera, mira a las personas, animales y cosas, pero no les asocies pensamientos. Uf, Es decir, mira un árbol y simplemente percibe el árbol, sin que tu mente diga es un roble, qué grande, me da sombra. Solo percibir. eso suena casi como intentar no pensar en un elefante rosa. ¿Cómo se hace eso en la práctica? Piensa que es como sentarte en la orilla de un río. Los pensamientos son los barcos que pasan. Vale. La práctica no consiste en detener los barcos, eso es imposible. Consiste en dejar de saltar a cada uno de ellos para ver a dónde va. Te quedas en la orilla y los dejas pasar. Eso es la vacuidad. Ser el observador, no el pasajero. Vale. Esa analogía ayuda mucho. ¿Qué más? La segunda instrucción es la misma idea, pero para el resto de los sentidos. Siente los sonidos y sensaciones, pero no les asocies ideas o juicios. Me entiendo. Escucha el tráfico sin pensar qué ruido, qué estrés. Simplemente escucha el sonido. La idea es vaciar la mente de ese comentario constante para que la consciencia pueda flotar en la vacuidad del alma. Y así, dice el texto, el latido silencioso de la vida puede inundarte.
Es como vaciar un vaso lleno de agua sucia para poder llenarlo de agua limpia. Es exactamente eso. Y desde ese estado de vacío interior, desde esa calma, la vida y el amor se irradian hacia afuera de forma natural. Sin el filtro del juicio, sin etiquetas, no es algo que haces, es lo que pasa cuando te quitas de en medio. Es la manifestación práctica de esa verticalidad de la que hablábamos. Justo. Pues menudo viaje. Hemos empezado con una hernia discal y hemos acabado hablando de la vacuidad del alma. Sí, sí. Resumiendo un poco, hemos rastreado un dolor físico, hasta su posible origen en nuestra vida secreta. Hemos usado la analogía de una universidad en caos para entender nuestros conflictos internos entre la voluntad del rector, la conciencia, el claustro, la mente, los profesores. Y las emociones, los alumnos. Exacto. Y hemos visto que la solución propuesta pasa por dejar de ser hojas secas arrastradas por los demás y convertirnos en árboles bien anclados en nuestro eje vertical, actuando desde un centro de calma interior. Y justo para terminar, el texto lanza una última idea, una pregunta que te deja pensando un buen rato. A ver, Pregunta si la vida, esta que conocemos, es la máxima expresión de lo que podemos llegar a ser. y la respuesta imagino es que no. Un no rotundo. Dice que la vida es solo un peldaño en una escalera en espiral sin fin, una imagen de crecimiento que no acaba nunca. Una escalera en espiral. Y que esa escalera, paso a paso, nos permite manifestar en nosotros mismos aquello que, y cito textualmente, ignorantemente llamamos Dios. Ahí es nada. Pues sí, una idea para darle vueltas mucho después de que acabemos aquí.